Historia General de España, de Modesto Lafuente. Leovigildo, de 572 a 601. Enfrena Leovigildo a los griegos imperiales y les toma varias plazas. Somete a Córdoba. Sujeta a los cántabros sublevados. Reaparece el reino suevo de Galicia. El rey Miró, que favorecía a los cántabros, se ve obligado a pedirle la paz. Da Leovigildo participación en el gobierno a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Matrimonio de Hermenegildo. Disidencias religiosas en Palocio. Hermenegildo se hace católico. Hace armas contra su padre. Guerra entre el padre y el hijo. Trágico fin y martirio de Hermenegildo. Persecución contra los católicos. Refunde Leovigildo el reino suevo en el visigodo. Campañas en la Galia gótica. Leovigildo como legislador. Su muerte. Llegamos a uno de los periodos más interesantes de la dominación goda. No hay un solo individuo en la familia real que se ha sentado en el trono godo-hispano que no haga un papel importante en la historia, ni un solo personaje en este grupo que no excite grande interés. Va a representarse un drama histórico cuyas consecuencias han llegado hasta nosotros y alcanzarán a las generaciones que nos sucedan. Uno de los primeros cuidados de Leovigildo fue tratar de desalojar de España a aquellos griegos imperiales que los españoles de entonces y muchos historiadores después llamaron romanos, tan imprudentemente traídos a la costa por Atanagildo y donde ellos habían procurado consolidarse más de lo que sin duda había entrado en las intenciones de aquel rey y más de lo que a la unidad de España convenía. Eran tanto más peligrosos para Leovigildo estos huéspedes, cuanto que siendo ellos católicos, y siéndolo también los hispano-romanos, mirábanse unos y otros con la afición de correligionarios, y estaban siendo un foco al que acudían fácilmente los descontentos de la dominación goda o del arrianismo que representaba. Emprendió por lo tanto Leovigildo con ardor la guerra contra los imperiales, y aunque no pudo llevar a cabo la expulsión, porque para esto hubiera necesitado de una marina de que carecía, les fue no obstante tomando las plazas de Baza, de Málaga y de Asidonia o Medina Sidonia, no sin notable resistencia en esta última, y reduciéndolos a límites más estrechos. Córdoba, que desde su rebelión y triunfo sobre Águila rehusaba someterse al poder de los godos y que, acordándose de su grandeza romana, se gobernaba municipalmente como en tiempo del imperio, fue también rendida a fuerza de armas por Leovigildo, que en esta ocasión comenzó a desplegar la dureza de su carácter, haciendo sentir su enojo con actos de excesiva crueldad no solo a la ciudad rebelde, sino a toda la comarca. La sangre corrió por la ciudad y por los campos, y llenas de terror se sujetaron todas las poblaciones de la Bética a las armas victoriosas del godo. Diéronle los grandes del reino 1000 parabienes por estos triunfos, y apresurándose a mostrársele adictos, o por lo menos sumisos y respetuosos. Con esto y con el ejemplo de los males y desórdenes a que había dado ocasión la larga vacante del trono, fuele fácil a Leovigildo persuadir a los nobles de la conveniencia de dar participación en la soberanía de autoridad real a sus dos hijos Hermenegildo y Recaredo. La proposición fue acogida con beneplácito por unos, y sin oposición por otros, y los dos hermanos fueron declarados príncipes de los godos y herederos de la corona. Con esto lograba Leovigildo poner freno a las ambiciones y el espíritu de insurrección, y hacer hereditario al trono en su familia. Tuvo después de esto que volver sus armas contra los indóciles cántabros, que llevando de tan mala voluntad el dominio de los godos como habían llevado el de los romanos, andaban desasosegados y revueltos. Apoyábanlos los suevos de Galicia, que desde el reinado de Remismundo, más de un siglo hacía, permanecieron ignorados como si no hubieran tenido existencia histórica, o bien por falta de escritores que después de Idacio transmitieran sus hechos, o porque se hubieran ido confundiendo con los naturales, y solo vuelven a aparecer algunos años antes del reinado de Leovigildo, pueblo misterioso que parece haberse complacido en ocultarnos su historia. Rastréase no obstante haber seguido teniendo reyes propios, y que precedieron a los godos en la conversión al catolicismo, ya fuese el primero en abrazar la fe ortodoxa cariárico,
movido por los milagros de San Martín, obispo de Tours, y por las predicaciones de otro San Martín que vino en aquel tiempo de la Palestina a Galicia, según San Gregorio Turanense, ya fuese el primero a abjurar la secta arriana y profesar la doctrina católica, Teodomiro, según San Isidoro de Sevilla, escritor contemporáneo y más inmediato al teatro de los sucesos. Tal vez existieron simultáneamente dos reyes, el uno en Braga, el otro en Lugo, las dos iglesias metropolitanas en que entonces se celebraban concilios. El que favorecía la sublevación de los cántabros y leoneses llamábase Miro, sucesor de Teodomiro. El monarca godo marchó contra los cántabros y logró sujetarlos, no sin tener que vencer graves dificultades, ya por el valor de aquella gente belicosa, ya por los naturales obstáculos de aquellas montuosas comarcas. Restituido a su dominio el país, disponíase Leovigildo a atacar a los suevos, cuando el rey Miro le propuso y pidió la paz, que el godo le concedió más como tregua que como paz duradera y estable. Pasó luego a sujetar a los habitantes del Orospeda, que por 2 veces se habían también alterado, y los subyugó igualmente y redujo a la obediencia, haciéndole sufrir las leyes del vencedor. 577. Otros cuidados llamaban ya la atención de Leovigildo, y vamos a presenciar las trágicas e interesantes escenas que ocurrieron en la familia real de España. Habíase casado Leovigildo con Teodosia, hija de Severiano, gobernador bizantino de la provincia de Cartagena, de la cual había tenido mucho tiempo antes de ser elevado al trono los 2 hijos Hermenegildo y Recaredo. Viudo de Teodosia, contrajo segundas nupcias con Goswinda, que lo era de su antecesor Atanagildo. La primera había sido católica, la segunda era arriana furiosa. Sosegadas las turbulencias intestinas, hecha tregua con los suevos y reprimidos los imperiales, pensó el monarca visigodo en casar a su hijo mayor Hermenegildo con la princesa franca Ingunda, hija de Sigiberto, rey de Austrasia, y de Brunequilda. Celebráronse las bodas con gran solemnidad y no menor regocijo. Pronto la diferencia de creencias había de cambiar la alegría en luto. Fervorosa católica la joven princesa, arriana intolerante la madrastra del príncipe, su esposo, intentó esta primeramente con fingidos halagos convertir a Ingunda a arrianismo. Convencida de la ineficacia de los medios suaves, apeló pronto a la violencia, a que la inclinaba más su índole y genio, llevando los malos tratamientos a tal punto que, al decir de San Gregorio de Tours, en su frenética rabia le rasgaba los vestidos, la mesaba los cabellos y la arrastraba hasta hacerla verter sangre por las heridas. Tan bárbaro rigor no alcanzó a hacer vacilar la inquebrantable fe de la joven princesa, y Leovigildo, menos intolerante entonces que la reina, creyó prudente alejar a los 2 esposos, cediendo a Hermenegildo una parte de sus estados, que fue la provincia de Andalucía. El príncipe godo, hijo de una reina católica, esposo de una princesa, católica también, y sobrino del ilustre prelado católico de Sevilla, Leandro, preparado por la educación de la primera, edificado con el ejemplo de la segunda, y acabado de catequizar por los consejos y amonestaciones del tercero, convirtióse éste también a la fe católica, y recibió segunda vez el bautismo. Gran contento infundió en los católicos de España aquella conversión, tanto como enojo causó a Leovigildo y a Goswinda. Llamó el padre a la corte a su hijo, so pretexto de tratar con él negocios del Estado. Hermenegildo, recelando acaso que el llamamiento envolviera otras intenciones, desobedece a su padre, que se prepara a marchar contra él. Las poblaciones católicas se levantan en favor del príncipe, y ofrécenle su apoyo los imperiales de la costa, y Miro, el rey de los suevos de Galicia. Eran ya una conjuración formal a nombre de un principio religioso, en que entraban descendientes de la Sitia y de la Germania, y restos de los antiguos imperios de Oriente y Occidente, a cuya cabeza se hallaba un príncipe godo. La lucha comenzada en el palacio entre una reina y una princesa va a proseguirse con las armas en el campo de batalla entre el padre y el hijo. Sevilla fue el teatro principal de esta sangrienta y lamentable querella, a la vez doméstica, civil y religiosa. Ejercitado y mañoso Leovigildo en el arte de sobornar, gana con dinero al jefe de los imperiales, a quien debió parecer mejor empuñar 30.000 sueldos que las armas con que había prometido auxiliar a Hermenegildo.
El rey de los huevos, que había acudido con gente en ayuda del príncipe godo, se halla cortado, interceptado por el viejo monarca, imposibilitado de pelear y forzado a pedir un acomodamiento. A poco tiempo le sorprendió la muerte. Para apretar el cerco de Sevilla, intentó Leovigildo torcer el curso del Guadalquivir y reedificar los muros de la antigua Itálica. Al cabo de 2 años de asedio, convencido Hermenegildo de la imposibilidad de prolongar la resistencia, huyó a Córdoba, donde tomó asilo en un templo. Solo a instancias de su hermano Recaredo, salió del lugar sagrado para arrojarse a los pies de su padre, cuya cólera esperaba desarmar, y así se lo había persuadido su hermano. Pero el severo Leovigildo, obrando más como monarca que como padre, y viendo en Hermenegildo menos al hijo humillado que al conspirador político y peligroso, le hace despojar de las insignias reales que llevaba, y cerrando el enojo la entrada a la piedad, le manda conducir a una prisión de Sevilla. Ni la dureza de la prisión, ni las privaciones, ni los halagos pudieron hacer que Hermenegildo renunciara a sus creencias religiosas. Desde allí, o si hemos de creer el testimonio de Juan de Viclara, desde Córdoba, fue desterrado a Valencia. Las diminutas crónicas de aquel tiempo, sobre no hallarse muy contestes en el relato de algunas circunstancias de esta discordia fatal, tampoco arrojan demasiada luz para poder graduar con exacto nivel la parte de culpabilidad que cupo a cada uno de los ilustres actores de este drama funesto en conducirle al trágico desenlace que después tuvo. Mas todas nos representan al monarca y al príncipe, al padre y al hijo, obrando a impulso de la creencia religiosa y de la conveniencia política, y sacrificando a ellas el respeto paternal el uno, la ternura filial el otro. Hermenegildo aparece por segunda vez aliado con los imperiales, protegido por el pueblo, en su mayor parte católico, y tal vez alentado por los reyes francos de las Galias, católicos también, y padres o parientes de Ingunda, haciendo armas contra el monarca. Nuevamente irritado Leovigildo, siempre impetuoso y duro, persigue a su hijo hasta hacerle prisionero, y le encierra en un calabozo de Tarragona. En vano trabaja Leovigildo por arrancar a su hijo una abjuración de la fe católica. Hermenegildo resiste a todas las sugestiones con la entereza de un héroe, y con la firmeza y la imperturbabilidad de un mártir. Llegada la Pascua, el padre le envía un obispo arriano para que reciba de su mano la comunión. El príncipe católico, perseverante en sus creencias, desoye las persuasiones del prelado hereje y le despide con desabrimiento. El desairado obispo da cuenta al rey del resultado de su misión y el arrebatado Leovigildo, montando en cólera, expide la orden fatal. Los satélites armados del enfurecido monarca penetran en la prisión de Hermenegildo. Cisbierto, su jefe, descarga el golpe de su hacha sobre el cuello del ilustre prisionero y la cabeza del príncipe católico cae rodando en cumplimiento de la orden del monarca arriano. El juez y el sentenciado, el verdugo y la víctima, eran un padre y un hijo. La Iglesia Católica ha colocado a Hermenegildo en el catálogo de los santos mártires. Tal fue el término lamentable y triste que tuvieron las disidencias religiosas entre el monarca y el príncipe godos, después de cerca de 6 años de alteraciones y de disturbios. La desgraciada princesa Ingunda, que se hallaba en poder de los imperiales, murió en África cuando era llevada a Constantinopla con el hijo que de Hermenegildo había tenido. El huérfano príncipe llegó a su destino, y se educó y creció al lado del emperador griego Mauricio, hasta que su abuela Brunequilda solicitó vivamente su rescate y libertad. En este intermedio Leovigildo había hecho celebrar en Toledo un concilio, en que aparentando querer concertar a los católicos con los arrianos, se presentó una fórmula capciosa de bautizar, que envolvía disimuladamente la misma herejía arriana. Algunos obispos católicos tuvieron la debilidad de suscribirla, con lo que menguó por entonces el partido de Hermenegildo. Mas esto no impidió al exaltado e intolerante monarca, que se había hecho mucho más iracundo con las contrariedades que su hijo y los católicos del reino le suscitaban, para que comenzara un sistema de cruda persecución contra los prelados y sacerdotes ortodoxos, ya desterrando los más ilustres y virtuosos de entre ellos, entre los cuales lo fue a Barcelona el mismo Juan de Viclara, autor de la crónica, ya confiscándole los bienes, ya llenando las cárceles de católicos, ya empleando los tormentos y los suplicios, y vióse en el siglo VI de la Iglesia reproducir la herejía en España, escenas semejantes a las que en el III y IV había ofrecido el paganismo. Fue el último desahogo de la herejía, sostenida por el trono y proscripta por el pueblo. Por este tiempo acabó de desaparecer el reino de los suevos.
El activo Leovigildo supo aprovechar la revolución que entre aquellas gentes estalló con motivo de la muerte de Miro. Habíale sucedido su hijo Ebórico, joven de corta edad. Levantóse contra él un poderoso suevo llamado Andeca, y le arrebató el cetro. Habíale hecho cortar el cabello, ceremonia con que los hombres de la raza germánica inhabilitaban a los príncipes para reinar, y recluídole en un monasterio. Casóse enseguida con su viuda para más asegurarse en el trono. Halló en esto Leovigildo especiosa ocasión y pretexto para acabar de aniquilar el imperio de los suevos, y pasando con su ejército a Galicia, socolor de castigar al usurpador Andeca, llevándolo todo a fuego y sangre, apoderóse fácilmente de Braga, residencia de Andeca, y usando con el intruso la propia conducta que él había tenido con Ebórico, cortóle también el cabello, hízole ordenar de sacerdote y le envió desterrado a Béja. Así acabó la monarquía de los suevos, quedando desde entonces sujeta al dominio de los godos. A los 176 años de la primera invasión, la nación sueva quedó, pues, refundida en la monarquía visigoda. Pero aún no han acabado las guerras para Leovigildo, cuya larga vida había de ser una cadena no interrumpida de graves acaecimientos, cada uno de los cuales había de valerle un triunfo. Los francos, siempre en acecho y siempre codiciosos de la Galia gótica, enemigos y rivales perpetuos de los godos, irritados además con la muerte de Hermenegildo su correligionario, pariente y aliado, resuelven despojar a los visigodos de sus bellas posesiones de la Galia. Gontrán, de acuerdo con Childeberto, es el que toma a su cargo esta expedición, y la toma con ardor y coraje. ¿No es vergonzoso, les decía a sus tropas, que los abominables godos extiendan los límites de su imperio hasta las Galias? Y con todo el ejército de su reino, dividido en dos cuerpos, invade por ambos extremos la Septimania, llegando por la una parte a Nimes, por la otra a Carcasona. Esta última ciudad les abre las puertas, pero la brutalidad de los soldados francos subleva a los habitantes, que los arrojan denodadamente de su recinto y colocan la cabeza del conde Terenciolo, jefe de los francos, clavada en una pica sobre la muralla. Entretanto, Leovigildo había dado orden a su hijo Recaredo para que pasase a las Galias a contener a los francos, que por la parte de Nimes habían hecho horribles destrozos. Conducíanse como vándalos. La relación de sus atrocidades, hecha por los mismos escritores de su nación, hace estremecer. A la noticia de la aproximación de Recaredo, levantan el sitio de Nimes y se pronuncian en retirada. Pero asolado antes por ellos mismos el país que tenían que atravesar, los más perecen de hambre y de miseria. Vuélvese a París. Median algunas explicaciones entre unos y otros y la permiten al fin continuar su jornada, no sin llevarse 100 caballos con frenos y caparazones de oro. Todos fueron azares en esta expedición nupcial. Grupos de paisanos armados de la Galia meridional se oponían a su marcha. Llega en fin Ringunda a Tolosa. Invade la ciudad el conde Desiderio, hijo natural de Clotario, y se apodera de todas las riquezas y de la persona misma de Ringunda. Al propio tiempo, llega la noticia de la muerte de su padre Chilperico, y todo el mundo abandona la prometida de Recaredo. Su madre, Fredegunda, envía por ella. Vuélvese Ringunda sola a París. Recaredo, por su parte, indispuesto con los francos, renuncia a su mano y queda deshecho este matrimonio. Recaredo casó después con la hija de uno de los principales godos de la península, llamada Bada. Leovigildo, achacoso y anciano, fatigado ya también de tan largas luchas, queriendo dejar asegurada la paz del reino, entabló negociaciones de alianza con Gontrán, rey de los francos. Mas todas sus gestiones se estrellaron en el carácter duro e inflexible de este monarca y en su inextinguible odio contra los godos. Irritado Leovigildo con tan obstinada repulsa, envía de nuevo a Recaredo a la Septimania. Pronto tuvo que volver el hijo a recoger los últimos suspiros del padre, cuyos achaques se habían agravado. Cuestiónase si Leovigildo, algunos días antes de morir, se convirtió a la fe católica, movido por las persuasiones de Leandro, metropolitano de Sevilla. Discrepan en esto los mismos cronistas, y es asunto sobre el que no pueden formarse sino conjeturas. Murió en Toledo a fines del año 586. Cuando llegó Recaredo a aquella ciudad, le halló ya difunto.